La falta de precisiones fue el común denominador del debate político que se desató en el Congreso de la República tras la exposición del plan gubernamental que fue desarrollado por el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simón, para terminar con la alianza del narcotráfico con el terrorismo que asola el Valle de los Ríos Apurímac y N, BRAE. La prueba de cuán poco novedoso es el plan BRAE estuvo en lo siguiente. El único aplauso que Yehude Simón arrancó del auditorio parlamentario fue cuando anunció que a partir del 1 de julio 1.000 jóvenes pobladores de esa cuenca amazónica serán incorporados como promotores de los programas de lucha contra la pobreza. Ni la disciplinada bancada parlamentaria prista acompañó el mensaje del Premier ante el Pleno del Congreso. A medida que avanzaba su alocución y durante el debate político, era notorio cómo crecían las curules vacías de los legisladores oficialistas. A las 2 horas de empezado el debate, solo 25 legisladores permanecían en sus asientos como los únicos preocupados por conocer y debatir la acción del gobierno en el BRAE. El vocero del Ejecutivo prometió, en el arranque de su alocución, no caer en el fácil listado de obras y acciones, pero al final terminó recitando un conjunto de obras estatales sin indicadores sustentables, tal como se le enrostró durante el debate. Anunció la ejecución del Plan de Impacto Rápido de Lucha contra las Drogas en el BRAE con un presupuesto de 25.8 millones de soles, la construcción de centros de salud por 7.2 millones de soles, mayor financiamiento a los programas sociales con un presupuesto extra de 31.8 millones de soles, el mejoramiento de 380 kilómetros de caminos y la entrega de 4.806 títulos de propiedad para agricultores. En cuanto al sector defensa e interior, dijo que las Fuerzas Armadas tendrán una asignación extra de 50 millones de soles, mientras que el Frente Policial BRAE viene gastando un presupuesto de 116 millones de soles. Simón presentó un proyecto de ley para crear una comisión intergubernamental BRAE, que contará con una asamblea, un consejo directivo y una secretaría técnica, para articular la acción intergubernamental. De inmediato, el congresista Rolando Souza dijo que esta estructura es copia de una entidad que se creó en el 2007 vía el Decreto Supremo 003. En este sentido, lo más resaltante del nuevo plan BRAE expuesto por el Premier sería su carencia de metas, plazos y presupuestos, y la ausencia de muchos legisladores, sobre todo apristas, de su presentación, confirma que no hay interés en un tema tan sensible para la seguridad del país, advirtió el exministro de Defensa, Roberto Quiabra. El analista Ricardo Soberón señaló que la mayor inconsistencia de la propuesta de Simón es que la mentada reformulación, a diferencia del anterior plan BRAE del exministro de Defensa Alan Wagner, no incorpora como debiera a la población local los comités de autodefensa, las asambleas comunales y los comités del vaso de leche en el proceso, lo cual convierte el nuevo plan en una mesida del Premier Simón y del gobierno que representa, sostuvo. Estas organizaciones sociales no solo no han sido consultadas en este cambio desde arriba, sino que se les introduce y compromete más en los programas de asistencia del gobierno, lo cual los convierte en más dependientes de la ayuda del Estado y no son promotores del cambio y del desarrollo sostenible, sostuvo Soberón. En cambio, el titular del Gobierno Regional de Cusco, Hugo González, dijo que el plan BRAE recoge los aportes presentados por los gobiernos regionales al Premier. El plan expuesto por el ministro Simón es resultado de un trabajo conjunto de las 3 instancias de gobierno, local, regional y nacional, y eso permitirá llevar adelante la estrategia de desarrollo y el combate al narcoterrorismo, declaró. El jefe del gabinete ministerial, Yehude Simón, no ocultó su malestar al manifestar que, en el Congreso, donde hay congresistas que ganan un sueldo, estos tienen la obligación de escuchar al presidente del Consejo de Ministros para criticarlo o para darle la razón. Ellos tendrían que estar en sus escaños, les moleste o no, escuchando, porque si no, ¿para qué son congresistas? Después de que durante su exposición el jueves en el Congreso del Plan para los Valles de los Ríos Apurímac y N, BRAE, hubo momentos en los que los escaños vacíos superaban con creces a los ocupados. Tenían la obligación de escuchar o si les molestaba nuestra presencia o se aburrían, entonces más fácil se les presentaba el plan por escrito para no perder 4 o 5 horas, porque ese tiempo lo hubiéramos dedicado para atender a las comunidades, recalcó el primer ministro. El malestar de Simón llegó a tal punto que anunció que le presentará su queja al presidente de la República, Alan García, y amenazó con renunciar al cargo. Si evidentemente no les agrada la presencia de un independiente, no tendría ningún problema en decirle al presidente la inmensa gratitud por haberme dado la oportunidad y dar un paso al costado.
No quiero que mi presencia mortifique a quien gobierna el país. Simón recordó que él fue invitado por García al Ejecutivo y que hace todos los esfuerzos posibles para que el gobierno cumpla con sus objetivos y metas. Simón dijo que así como critica a la oposición, que reclama la presencia del primer ministro para hacer exposiciones y luego se ausenta porque están en el comedor o dando vueltas y solamente llegan al debate para insultar, también criticaba la ausencia de algunos congresistas del partido oficialista. La réplica y las disculpas públicas a Simón llegaron a cargo de Jorge del Castillo y Luis González Posada, quienes hablaron en nombre de la bancada aprista. La imagen de escaños vacíos es porque se fueron a almorzar. Además, no era la única bancada que no estaba. El Parlamento funciona así, explicó el ex primer ministro Jorge del Castillo. Enseguida, para intentar demostrar que sí hay coordinación y buenas relaciones entre el jefe del gabinete y la bancada oficialista, contó que el jueves Simón se reunió con la bancada de la Estrella a las 8 de la mañana. Todas las intervenciones de la célula aprista han sido a favor del primer ministro y de la labor que se está haciendo en el BRAE, aseguró del Castillo, quien propuso que se modificase la mecánica de trabajo de las sesiones parlamentarias de tal manera que se suspenda la sesión a la hora de almuerzo. Luego, al declarar a la prensa en el Palacio Legislativo, del Castillo y González Posada expresaron, a nombre de la bancada aprista, su respaldo y confianza a la gestión de Simón. Según se supo, González Posada se comunicó luego telefónicamente con Simón para expresarle el respaldo del oficialismo. El presidente del Congreso, Javier Velázquez Quesquén, también señaló que el primer ministro cuenta con todo el respaldo de la bancada del APRA. Sobre la sugerencia del Castillo, para que se les diera tiempo a los parlamentarios para almorzar, Velázquez Quesquén replicó que este tema se había evaluado en la Junta de Portavoces y se había llegado a la conclusión que el mejor mecanismo es que las sesiones se realicen de manera continua. Tras el desplante de la bancada aprista del primer ministro y la advertencia de este de renunciar al cargo, el presidente Alan García convocó una conferencia de prensa y, sin esperar las preguntas de los periodistas, lo primero que hizo fue dar un respaldarazo a la gestión del jefe del gabinete ministerial. A modo de justificar la ausencia de apristas durante el debate, García explicó que por la mecánica parlamentaria los legisladores suelen abandonar el hemiciclo para realizar otras labores vinculadas a su función, tal como sucede en la Cámara de Representantes de Inglaterra. Continuando con el tema del nuevo plan para el BRAE, el director general de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, Juan Muñoz Romero, anunció que no hay un sol extra para el plan de impacto rápido de lucha contra las drogas. En otras palabras, el Tesoro Público no tiene de dónde financiar las acciones de prevención y rehabilitación, y menos aún de interdicción que tiene diseñado el Estado como parte del combate que libra contra el narcotráfico. Esto fue anunciado en su exposición ante los congresistas miembros de la Comisión de Defensa Nacional del Parlamento. Originalmente estuvo citado el ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, pero se disculpó formalmente porque a esa hora se encontraba en una sesión del Consejo de Ministros. Al final, la comisión acordó que la PCM diga con urgencia de dónde sacarán los 25.8 millones de soles anunciados por Simón para el plan de impacto rápido en el 2009.